Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Mientras que nosotros estamos aquí, yo hablando aquí delante de la cámara y vosotros ante ella, en el mundo se está desarrollando una conspiración increíble, y luego ya veréis por qué es increíble, que quizá nuestros bisnietos, cuando seamos bisabuelos, recuerden o no, porque no estén. Será llamada la conspiración de Tom Skinner, y os voy a contar en este vídeo de qué se trata. Tom es un científico que en la primera semana de julio del año 2014 estaba limpiando un almacén del campus del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en Bethesda, y de repente este hombre pues estaba ahí pues limpiando lo que era pues unos viales en una neverita, y de repente apartó esos viales y se encontró otros 16 viales, 16 tubitos. Esos 16 tubitos tenían etiquetas, unas etiquetas que estaban entre algodones. Los tubitos estaban a 4 grados centígrados y además estaban bien guardados, estaban como resguardados, podríamos decir, como un poquitín ahí escondidos, ¿no? Tom, a lo sumo, pues debería de haber limpiado todo eso y haberse marchado de allí, tras cerrar la neverita donde estaba todo eso. El problema es que las etiquetas de los tubitos tenían unas letras. Ponían viruela, la enfermedad más letal de la historia de la humanidad. Teóricamente, este mortal y potentísimo virus, responsable de la muerte de cientos de millones de personas solamente en el siglo XX, matando a 1 de cada 3 personas infectadas, estaba solamente en 2 instalaciones de alta seguridad del mundo. Una en Atlanta, en Estados Unidos, y otra en Novosibirsk, en Rusia. Pero este científico acababa de descubrir un fallo en el sistema. Resulta que había una tercera muestra y quién sabe cuántas más habría dispersadas en el mundo. Acababa de ver que había alguien que había dejado allí algo y que por supuesto no estaba manteniendo las medidas de seguridad correctas, ¿no? Supuestamente la viruela, según la Organización Mundial de la Salud, estaba erradicada, sí, pero en sus manos Tom tenía la capacidad de dispersarla en Estados Unidos en ese mismo momento. Y claro, ¿quién la había puesto ahí? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Y por qué estaba allí abandonada? Era absurdo, pero si os quedáis hasta el final del programa, pues veréis que no tanto. Pero claro, eso lo veréis si os quedáis, porque además es que tiene detrás una historia impresionante y sobre todo es que tiene un nombre que desde luego pues puede estar asociado a un linaje que veréis que no es tan raro que aparezca en este programa. Ya veréis en qué queda todo esto. Y sigo. Decía Michael Osterholm al periódico Washington Post que solamente un brote sería una de las peores cosas que le podrían pasar a la humanidad, y desde luego no le faltaba razón. Pero habría 2 situaciones: que el brote fuese en un sitio pequeñito, algo que se podría controlar con antivirales, que sí que existen, o en un sitio grande, como en un área metropolitana, en donde el caos
sin ninguna duda, pues reinaría por una expansión totalmente incontrolada. ¿Y qué pasó con los viales de Tom Skinner? Bueno, pues lo que ocurrió fue que los mandaron, entre máximas medidas de seguridad, en avión al cuartel general del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, jugándosela, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos con que el avión no se cayera. Por supuesto, como decía, ¿no? Un auténtico papelón para el piloto y para la tripulación de aquel aeroplano que, bueno, pues podemos imaginarnos cómo fue el vuelo, ¿no? Entre máximas medidas de seguridad y, bueno, pues podemos imaginarnos pues cómo fue, ¿no? Bien. En estos momentos del programa todos estamos en contra de todo esto y estamos a favor de destruir cualquier muestra de la viruela. Pero existe otra forma de verlo. Los síntomas de la viruela son terribles, son durísimos, similares a los del ébola. Y siempre ha habido un debate para saber si es mejor quedarse con muestras para realizar futuras vacunas o, por el contrario, destruirlas y quedarnos completamente indefensos, es decir, no tener ningún tipo de referencias para saber cómo eran los virus anteriores que no hubiesen mutado. Nos quedaríamos, si los destruyéramos, sin poder estudiarlos, sin poder aprender de ellos y por lo tanto sin la posibilidad de sacar una vacuna para las nuevas variantes que pudiesen surgir. Necesitaríamos de esos aprendizajes. Esto es interesante bajo el punto de vista existencialista, por supuesto. Estudiar al gran pequeñísimo monstruo por si aparece otro más peligroso, posiblemente creado por el hombre, como veremos después. Pero sigue sin explicar todo esto. ¿Qué hacían estos 16 viales en estas oficinas y en esta nevera de Bethesda? En un contexto en el que el día 13 de junio del mismo año 2014, además es que 75 científicos también se infectaron de anthrax en los propios laboratorios del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en donde también se guardan, como decía, esta mencionada viruela, hechos tal y como expuso el doctor Paul Mechan de la Oficina de Seguridad, que ocurrieron debido, en este caso, a error humano, por un traslado realizado sin seguir los protocolos de seguridad correctos, es decir, error humano. Luego es posible que alguien se salte así a la torera un protocolo sin que nadie se entere, poniendo en peligro pues a todo un laboratorio de bioseguridad de altísimo nivel, siendo esos científicos infectados y siendo las bacterias o virus en sus cuerpos perfectamente incubados por otras personas de su entorno si entran en ellas, y todo sin que nadie se entere o enterándose tarde, estando hablando del, para que me entendáis, pues guardián de las llaves, de las puertas, de las celdas, de los monstruos, de lo que serían de estos seres que se han cargado a cientos de millones de personas solo en el siglo pasado.
Evidentemente, en el momento en el que la Agencia de Control de Enfermedades se encuentra con estas anomalías, pues hay protocolos y medidas preventivas para que tanto personas como viales o posibles cuerpos contaminados pues sean aislados. Pero bueno, pues como vemos a día de hoy, en la segunda década del siglo XXI, pues el hombre no ha controlado pues realmente, por su propia inoperancia, por la existencia descontrolada de sustancias o bacterias sintetizadas que no deberían de existir, o por la falta de información, toda la lucha por la erradicación de esta mortal enfermedad. Esto es así. Es decir, se dice que se controla y ni se controla porque el hombre es el hombre y falla, ni se sabe quién la tiene porque no es verdad que solamente esté en 2 sitios, ni se sabe sobre todo por qué la ha tenido y la tiene ahora. No tiene sentido que en Bethesda estuviesen con tan pocas seguridad, o sea, con tan pocas medidas de seguridad. Entonces, claro, aquí viene la pregunta: ¿quién traficaba con algo tan peligrosísimo para toda la humanidad? ¿Y para qué? ¿Qué hacían ahí? El brote de Anthrax del día 13 de junio de 2014 en las oficinas de Atlanta, tal y como informó Paul Mechan, el director de este centro de control de enfermedades, pues no dejó secuelas a nadie, pero lo cierto es que hubo un máximo de 7 personas, tal y como informó a la agencia Reuters, que sí que tuvo un contacto directo, y ese contacto directo sí que fue bastante peligroso. Los otros 68 pues fueron tratados con antibióticos, y esos 68 pues fueron aislados y tal, pero bueno, la verdad es que no hubo muchísimo peligro. Pero esos 7 sí tuvieron un seguimiento de cerca por parte incluso del FBI, más aún después del caso del envío de las cartas de Anthrax ocurrido durante la guerra de Irak por parte de aquel soldado llamado Bruce Ivins del ejército estadounidense, ¿no? Bueno, todo esto es un asunto de seguridad nacional, y tal y como vemos en este caso, y aquí vuelvo a opinar de forma personal, es que es evidente que Estados Unidos no parece tener controlado este tema. Pero evidentemente es que sigue sin resolverse el tema de Bethesda. La viruela debería estar más que erradicada, básicamente porque no estamos ante una gripe, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos probablemente ante el virus más letal de la historia, y si se usase como arma biológica, pues estaríamos hablando de una catástrofe consumada e irremediable. Allá donde fuese lanzada, pues estaríamos hablando del caos.